buen día a todos y a todas. Para mí es un honor participar en la celebración de los 60 años de la primera acción de capacitación del Poder Judicial de Costa Rica. Es una fecha muy señalada y muy importante para quienes trabajamos en la formación y quienes trabajamos en la formación judicial. Y es un honor participar en este acto y en esta celebración. Y es un honor también hacerlo con el tema que me han pedido del que hable: los retos de la formación judicial y la incorporación de la inteligencia artificial a la Administración de Justicia. Es un honor porque para mí es el tema de actualidad. Para mí, los poderes judiciales hoy en día tienen que centrarse en esa transformación que va a suponer la llegada de la inteligencia artificial, que ya está en nuestros sistemas y que ya está llegando. Por eso, siempre me gusta comenzar con una reflexión, ¿no? Yo creo que es importante, y por eso pongo este ojo de mirar, es importante ver y ser muy consciente de cuál es el momento presente. Y el momento presente es un momento de transformación. Estamos tradicionalmente en un mundo, el judicial, que es un poder que siempre ha tenido menos medios que otros poderes, como el legislativo, el ejecutivo. Un poder en el que ha costado transformar, donde nos costó entender que la capacitación era fundamental para el ejercicio de la función. Ustedes celebran 60 años de esas acciones de formación. Nosotros apenas llevamos 28 años donde la formación inicial se convirtió en obligatoria, y hoy en día la formación continua no tiene ningún ámbito de obligatoriedad. Es un derecho y un deber del juez, pero no es obligatoria. En este panorama donde la formación nos ha costado avanzar en ella y llegar a que sea algo necesario para el ejercicio de la función, nos encontramos que el mundo a nuestro alrededor y el mundo sobre el que tenemos que decidir, sobre el que tenemos que resolver conflictos, es un mundo que avanza a una velocidad de vértigo, y avanza con una serie de herramientas digitales que están llegando a nuestro procedimiento. Simplemente piensen en los últimos 8 o 10 años cómo han tenido trascendencia, y cómo la mayor parte de las pruebas que existen en nuestros procedimientos tienen un componente digital. O sea, cómo yo siempre digo que la llegada del WhatsApp ha transformado nuestros procedimientos. Y el WhatsApp llegó apenas en 2010, y hace 14 años, y parece que lo tuviéramos toda la vida. A partir de WhatsApp empezaron a existir como prueba conversaciones de WhatsApp, empezaron a darse vídeos. Y ahora estamos en un entorno de transformación digital donde hay muchas herramientas, donde se producen las llamadas fake news, los llamados fake vídeos, las pruebas fake que van a llegar a nuestro procedimiento. ¿Y qué ocurre? Que no estamos preparados para ese cambio. No estamos preparados porque ustedes, como yo, como todos los que estamos, no somos nativos digitales. Estamos en un mundo en el que la tecnología ha llegado a nuestro mundo, e intentamos transformarnos, intentamos abrir la mente, reformatear este disco duro, e intentar adaptarnos a esta situación, pero no somos nativos digitales. Y eso hace que nuestro esfuerzo tenga que ser mayor, tengamos que entender que estamos en un momento crítico y que tenemos que empezar a cambiar muchas actuaciones que llevábamos a cabo y muchos procedimientos que llevábamos a cabo. Por eso es importante, y a veces me gusta iniciar con esta diapositiva, ¿no? Es importante no estar yendo en círculos. Hay veces que nos da la sensación, y en los poderes judiciales, que estamos siempre pensando lo mismo, en la necesidad de medios, en cómo agilizar nuestros procedimientos, en cómo eliminar la mora, en cómo traer, pues, resoluciones estereotipadas, resoluciones que puedan surgir de herramientas de inteligencia artificial. Y a veces necesitamos irnos un poco más lejos y ver la cosa de manera diferente, y llenarnos de otros conocimientos, de otras disciplinas que nos aporten otro elemento fundamental. Y estamos en una situación de crisis. Crisis porque nuestros poderes judiciales a veces no tienen los medios ni los recursos para enfrentarse a esta transformación digital. Y a veces corremos el riesgo de ponernos en manos de empresas multinacionales, empresas externas, que vienen y llaman a nuestra puerta y que nos traen ofertas muy interesantes, pero donde no se nos puede olvidar que el principal producto que buscan son nuestros datos. Los poderes judiciales somos una fuente de datos muy, muy interesante, inigualable.
y muchas veces las empresas vienen ofreciendo productos con los que pueden acceder a nuestros datos y pueden tener mucha información. Y eso también hay que tenerlo con cautela y hay que analizar con cautela. Por eso yo me gustaría en esta ponencia que viene a hablar un poco de cómo la introducción de la inteligencia artificial cambia nuestra forma de capacitación. Me gustaría empezar con esta imagen que no sé a ustedes, pero a mí me recuerda cómo yo llegué al mundo del derecho. O sea, como un estudiante que empezó a aprender leyes, empezó a aprender códigos, artículos casi de memoria, que un día en el examen casi que los tenía que vomitar y que así obtenía el título de abogado. En la universidad, en mis tiempos, ahora consultándolo con gente más joven, me dicen que tampoco se da tanto. Las clases eran eminentemente teóricas, nos olvidábamos de la práctica, de las habilidades, nos olvidábamos de otros entrenamientos que serían necesarios para obtener un buen abogado. Y bueno, algunos y algunas me dirán, bueno, pues no salimos tan mal, ¿no? Pues ciertamente no salimos tan mal, pero porque tuvimos que aprender a base de golpes y en un mundo donde no había tanta comunicación, donde no tenías tantos medios, donde lo que pasaba en un pequeño pueblecito, en una pequeña ciudad, apenas tenía trascendencia. Pero hoy en día, en un mundo globalizado, lo que ocurre en un pequeño lugar del mundo tiene un impacto a través de redes y a través de todo ese mecanismo global que es el Internet en todo el mundo. Por eso tenemos que revisar nuestra forma de aprender el derecho. Aquí en España, para ser juez, todavía tenemos un examen puramente memorístico. Y ese examen puramente memorístico, hoy en día con herramientas de inteligencia artificial que te va a dar el derecho inmediatamente cuál es el aplicable, pues a lo mejor no es el mejor sistema para elegir a los mejores jueces y juezas. Eso es un elemento que hay que reflexionar. Y al mismo tiempo, cuando hablamos del aprendizaje del derecho en la universidad, tenemos que revisar también el aprendizaje de nuestros jueces y juezas en nuestras escuelas judiciales. Yo recuerdo, yo hace ya 23 años que accedí a la función, pasé por la escuela judicial como alumno y a partir de ahí se empezó a trabajar mucho en cuáles eran las competencias que tenía que tener un juez o una jueza para poder desempeñar bien su función en el ámbito jurídico, ¿no? Y ahí hablábamos de competencias técnicas, de competencias relacionales, de competencias funcionales, de competencias analíticas y competencias personales. Nos costó mucho pasar a verbalizar y a saber enumerar y a saber desarrollar una formación por competencias. Pero las escuelas y todas las escuelas del ámbito iberoamericano pudimos trabajar en esas competencias profesionales y trabajar mucho en esa capacidad técnico-jurídica y procesal, perdón, en mejorar la expresión escrita, en mejorar la expresión oral de los jueces. Además, recuerden, toda esa transformación hacia la oralidad generó también un miedo a salir de la zona de confort a muchos jueces y juezas y hubo que entrenar y preparar esa expresión oral para poder resolver en una audiencia oralmente un conflicto, un recurso, una cuestión, una admisión o denegación de prueba. Pero luego también empezamos a ver que hay una serie de competencias que llamamos relacionales que son necesarias para el juez y para la jueza, como es cómo gestionar el conflicto, mantener una escucha activa, tener empatía en ese servicio público que prestamos, el trabajo en equipo, cómo tener los mejores equipos para trabajar, cómo se convierte esa jueza o ese juez en un director de personas y equipos y cómo mejorar. Y ahí también desplegamos muchas cuestiones. Luego vimos también la existencia de competencias funcionales, porque claro, la litigiosidad aumentó, la mora aumentó y teníamos que planificar y ver cómo se organiza el trabajo mejor, cómo se planifica y dar elementos y herramientas a los miembros de los poderes judiciales para planificar y organizar ese trabajo, para la toma de decisiones, para la gestión de la información. También vimos que eran muy importantes las competencias analíticas, ese razonamiento o argumentación analítica, el sintético y el verbal. Y luego vimos, con el paso de los años también, cómo las competencias personales eran fundamentales. Si no había competencias personales, si no había una ética, si no había una integridad, una confiabilidad, una cierta flexibilidad, una actitud de aprendizaje permanente y una inmersión o integración social, el Poder Judicial iba a perder legitimidad, iba a aislarse
de lo que son sus destinatarios, nuestros ciudadanos y ciudadanas de nuestros distintos estados. Ese fue el panorama que nos costó años y años construir y desarrollar en esas competencias. Pero es que el papel del juez, las competencias del juez, el escenario en el que va a trabajar el juez y la jueza son totalmente distintos. Ha cambiado y está cambiando. Estamos ante una transformación digital, ante un riesgo en el cual a veces se discute, se habla de si pueden sustituirse los jueces y las juezas por máquinas o robots que decidan por nosotros. Ciertamente yo soy de los que piensan que no. La justicia es humana y siempre va a ser humana, pero no podemos morir en esa gloria sin hacer nada. No podemos quedarnos con esa sensación de que eso va a ser así siempre y de que como es humana siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque vamos a tener retos, y ya los tenemos, herramientas que se van a crear por empresas, por multinacionales, que van a darle al ciudadano una respuesta muy rápida, que van a decirle al ciudadano que vale más esa justicia rápida digital que la justicia de los humanos, que tarda meses en reflejar el resultado de un conflicto. Y ante eso vamos a trabajar. Y ahí tienen un papel de liderazgo fundamental las Cortes Supremas, los consejos de la magistratura, consejos generales de los poderes judiciales. Y tienen que hacer una estrategia y tienen que adelantarse a ese tiempo. Yo creo que hay muchas herramientas de inteligencia artificial que nos van a venir muy bien en nuestro trabajo, pero hay que estar a la vanguardia y el Poder Judicial tiene que situarse en la vanguardia del desarrollo de esas herramientas y sobre todo de esas herramientas que tienen que venir a mejorar la labor del juez. Con esta imagen me gustaría reflejar eso. Tenemos poderes judiciales de una cierta edad, y entiéndanme, la edad en el Poder Judicial podemos asociarla a la sabiduría, al saber hacer, al saber decidir, al conocimiento profundo, al equilibrio, a la prudencia. ¿Y qué ocurre? Que con esta transformación digital corremos también el riesgo de perder un gran activo. Yo les pongo un detalle. En España, con la pandemia, con el COVID y la transformación digital que supuso la pandemia, que nos invadió a todos, con reuniones virtuales como la que tenemos hoy aquí entre ustedes y yo, con audiencias virtuales, con actos virtuales, supuso en España que muchos compañeros y compañeras se plantearan retirarse y su jubilación por estar ante un sistema totalmente innovador que le generaba más inconvenientes que ventajas. Por ello, esta transformación digital tiene que ir muy protagonizada por los poderes judiciales, porque no se puede perder ese activo de la experiencia profesional de tantos años, y hay que saber arbitrar y conciliar ese acceso a las nuevas herramientas digitales que van a venir con el activo, ¿no? Por eso, a mí siempre me gusta utilizar esta frase del filósofo de Alejandro Jodorowsky, el chileno, que dice que si un huevo lo rompe una fuerza externa, se acaba la vida, y si lo rompe una fuerza interna, comienza la vida. Y el cambio debe producirse desde el interior. En mi insistencia a señalar la importancia que tiene que los poderes judiciales sean los protagonistas de esta incorporación de la inteligencia artificial a sus sistemas, de la formación de los distintos trabajadores del Poder Judicial para el uso de esas herramientas y también de la formación para los usuarios que van a utilizar esas herramientas. Y ese cambio tiene que venir desde dentro. Y en ese cambio nos tenemos que implicar todos. Y ese cambio debe ser un cambio que acompañe a los miembros, a los integrantes de nuestros poderes judiciales en cada uno de sus puestos, en cada una de sus fases, con una adecuada formación, con una adecuada preparación y con un adecuado paso a ese nuevo ámbito. Pero bueno, aquí siempre hay que recordar lo que les señalo en esta imagen. A lo mejor no se puede hacer todo de golpe y lo interesante es ir dando pasos cada vez. Y hay que ir dando pasos desde ya. Y hay que ir dando pasos buscando herramientas. Yo recuerdo cómo hace unos años, 8 años, todos nuestros poderes judiciales se embarcaron en el paso a la digitalización de los procedimientos judiciales. Cómo hay poderes judiciales que invirtieron muchísimo en escanear folios y folios de expedientes para llevar a la práctica políticas de papel cero
políticas muy ecológicas, de eliminar el papel, muy prácticas, pero que si no van acompañadas de un proceso de formación, de un proceso de gestión de esa información, de acceso a esa documentación que se escanea, de ordenación y gestión de esa información, no sirven para nada. Por eso la planificación es muy, muy importante. Como dice esta imagen, si no podemos volar, que no podemos volar, pues simplemente hay que correr. Y en inteligencia artificial hay que correr. Hay que correr porque el cambio es tremendo. Y el cambio exige un plan estratégico, exige mirar a corto plazo, a 2 años, a 3 años, no más, y empezar a tomar medidas en nuestros poderes judiciales. Y para ello una de las principales medidas o una de las principales cuestiones es revisar nuestro procedimiento de selección de jueces. Y esa revisión tiene que ir de la mano de la transformación digital que vivimos. Hay que hacerlo con cautela porque tocar los procedimientos de selección de jueces es un tema, si me apuran, constitucional en nuestros estados de derecho. Afecta al mismo esqueleto del Estado de Derecho. La selección de jueces tiene que ser la mejor posible. Hay muchísimos de ese sistema, ninguno es el mejor ni el más perfecto, pero tenemos que ser capaces de fabricar los mejores jueces para esta época digital. Y corremos el riesgo, como les decía, de que se nos pase. Nuestros poderes judiciales vienen a tener como 3 niveles de miembros, siendo un poco simplista, ¿no? Aquellos miembros que ya están en la cúpula, que tienen una consolidada carrera, que son muy reconocidos y que probablemente en pocos años están ya en una actitud de salida del Poder Judicial. Aquella parte de en medio del Poder Judicial que están en sus años, digamos, de madurez, en sus años de desarrollo profesional, todavía les queda carrera, empiezan ya a vislumbrar el cansancio con los cambios, las reformas, las nuevas exigencias de la función y aquellos que vienen desde la base. Y a veces es muy difícil, porque en los órganos de poder, en los órganos de gobierno de los poderes judiciales tenemos gente del tercer nivel, de los que tienen una sólida carrera, de los que tienen que tener la generosidad y el espíritu para ver más allá, para no pensar, como a veces se corre el riesgo de pensar de estoy en el final de mi carrera, ya otros vendrán, ya otros afrontarán el problema de la inteligencia artificial y de cómo manejarlo en nuestra administración de justicia. No, esos que estáis y que están en el mando tienen que tener una imagen visionaria, tienen que tener una perspectiva muy visionaria de transformación del Poder Judicial porque están actualmente en el ejercicio de ese gobierno de los poderes judiciales y tienen que planificar para el futuro. Y no pueden dejar que el Poder Judicial se quede al margen de esta transformación. Y tienen que hacer un esfuerzo de generosidad, que no digo que no lo hagan, pero todavía más en temas de inteligencia artificial, que es tan difícil, de planificar, de sentarse a ver por dónde puede ir esa inclusión de la inteligencia artificial en nuestros sistemas y tienen que detallar y ver y compartir experiencias y ver lo que ha dicho la UNESCO, ver lo que está diciendo Europa, ver lo que está diciendo Estados Unidos, ver prácticas, conocer prácticas y ver con la constitución de su estado de Costa Rica y con sus códigos y sus sistemas hasta dónde puede llegar esa inteligencia artificial, siempre para mejorar el trabajo de la Administración de Justicia y el trabajo de las juezas y jueces que integran este Poder Judicial. Pero esa fabricación del juez es importante. Y ustedes lo tienen, esa formación inicial debe ser obligatoria. Si lo es siempre y lo ha sido siempre porque uno ingresa a un Poder Judicial que no conoce, a un Poder Judicial que es un poder del Estado en el que no se ha trabajado antes, no se ha trabajado como jueza, no se ha trabajado como juez, es necesaria esa formación inicial obligatoria. Y es necesario que eso siga existiendo, con mayor motivo ahora que hay herramientas de inteligencia artificial. Aquí tienen pues las escuelas de nuestro ámbito iberoamericano, quienes la tienen, quienes no la tienen, desde cuándo la tienen. Si ven, la inmensa mayoría tienen una capacitación, ya sea de tipo inicial, ya sea de tipo continuo, ya sea obligatoria, ya sea voluntaria, pero existe esa capacitación. Y eso es una fortaleza de nuestro entorno y tenemos que seguir trabajando en esa fortaleza y tenemos que seguir trabajando en darle esas herramientas. Y aquel que ingrese en el Poder Judicial, en la formación inicial, tiene que tener las herramientas
para poder ir a su puesto de trabajo y conocer cómo funciona. Y si tenemos herramientas de inteligencia artificial, tiene que empezar a trabajarlas desde el inicio. Mi experiencia cuando he estado hasta fechas recientes como director de la Escuela Judicial de España, mi experiencia era que cuando el Ministerio de Justicia acordó fijar la política de papel cero, ese papel cero tenía que empezar por la escuela judicial, por la formación inicial. Y esa formación inicial tenía que incluir ese papel cero para adecuar y acostumbrar a los nuevos jueces y juezas a trabajar con papel cero. Ahora que estamos con herramientas de inteligencia artificial, donde hemos trabajado o estamos trabajando en una especie de escritorio inteligente para el juez, un escritorio inteligente donde llegue la demanda, donde llegue la querella, llegue el caso, y automáticamente pueda vincular las llamadas que haga el abogado, que haga la parte en el caso, a la jurisprudencia real. Es decir, si cita una sentencia, que el juez no tenga que buscar la sentencia, que la jueza con pinchar en el enlace le venga la sentencia automáticamente que ha sido citada para corroborar si es así o no, que te dé la legislación, incluso que te dé la jurisprudencia última sobre el tema, sabiendo que no es una cuestión vinculante, sino que te está dando la herramienta de inteligencia artificial, cuáles son los últimos pronunciamientos que ha dictado la Corte Suprema al respecto y cuál es la doctrina consolidada al respecto. Díganme ustedes que han trabajado tantos años si esto no es el sueño de cualquier juez. Tener el caso, meterlo por un sitio y que automáticamente en el escritorio el juez no tenga que ponerse a buscar. Yo recuerdo cuando había que buscarlo en aquellos tomos donde venía la jurisprudencia publicada. Ahora lo teníamos que buscar en las páginas web, en los buscadores, pero tener una herramienta que automáticamente en cuestión de segundos se lo vincule con lo que se cita, pues es una agilización del trabajo y una mejora del trabajo y una reducción de la mora. Y esas herramientas hay que empezar a desarrollarlas y tienen que trabajarse desde formación inicial. Al mismo tiempo es muy importante la formación continua. La formación continua es importante, es un derecho, lo dice la Carta Europea de Formación Judicial, es una obligación, lo dice también el Código Ético, el Código de Ética Iberoamericana, es un derecho y una obligación. Hay muchos países donde está muy definida la obligación, hay unas horas de obligación, hay países donde se está introduciendo esa obligación con una especie de currícula necesaria para desarrollarse cuando se está ya en el Poder Judicial. Uno de mis sueños era desarrollar esa currícula en España. En España no es obligatoria, con lo cual, lógicamente, van a formación judicial a aquellos que quieren. Se les reconoce a efectos de trabajo, es decir, son horas de trabajo, computan como horas de trabajo, pero no tienen obligatoriedad. Pero es importante diseñar programas de formación acordes al puesto que se va a desarrollar. Y esa formación continua es muy necesaria, como les decía, para esa inclusión de las herramientas de inteligencia artificial en nuestro sistema de administración de justicia. Si se introducen herramientas nuevas, hay que dar formación continua y las escuelas judiciales, los centros de capacitación tienen que tener un papel predominante en esa nueva formación. Y es aquí donde el mundo digital nos hace cambiar, tener que cambiar las competencias que tenemos que desarrollar. No solo esas competencias profesionales que les decía hace unos minutos, sino ir a otra serie de competencias digitales, la llamada ciudadanía digital, la competencia cognitiva, la competencia tecnológica, las alfabetizaciones múltiples, la competencia informática. Hay muchas clasificaciones, la comunicación y el trabajo colaborativo, los datos, la protección de datos, la resolución de problemas, la seguridad, que es muy importante, y la creación de contenido digital, que va a ser importante. O sea, hay muchas clasificaciones, hay muchos desarrollos de competencias, pero a mí me gustaría señalarles algo, porque son competencias que hay que desarrollar en nuestros centros de formación. Y hoy en día, fíjense, muy pocos centros tienen un desarrollo de cuál es el nuevo marco de competencias a trabajar. Y no solo eso, no tienen un desarrollo curricular ni formativo de qué cursos se van a desarrollar para dar este marco de competencias. Por eso, si estamos en elementos, en un mundo, en un entorno donde va a entrar la inteligencia artificial, es importante trabajar en el desarrollo de competencias para saber buscar, filtrar los datos, la información, el contenido. O sea, habrá gente en el Poder Judicial que trabaje incorporando datos a las herramientas digitales que tenga el Poder Judicial.
Hay que ver cómo se puede trabajar esos datos, qué información y qué contenido, cómo se accede a ellos, cómo se navega entre ellos, qué estrategias de búsqueda se pueden dar. Hay que ver también la evaluación de datos, la información y el contenido digital, cómo evaluar críticamente la credibilidad y la fiabilidad de las fuentes de datos, la información, el contenido digital. Es fundamental para cualquiera en función de la posición que ocupe en el sistema de la Administración de Justicia. Imagínense, para un juez es fundamental saber si la fuente de prueba, el contenido digital que le aportan a un procedimiento está manipulado o no, está creado por inteligencia artificial o no. Y para eso hay que empezar a desarrollar competencias para conocer cómo vienen esas nuevas evidencias digitales y cómo se puede trabajar para conocer si están manipuladas o no. No sé si recuerdan cuando empezábamos a trabajar con archivos digitales, se hablaba en los delitos cibernéticos para saber si una fuente era fiable o no, un archivo era fiable o no, una imagen, el código hash, que era distinto en función de la imagen. Ahora todo eso se ha quedado anticuado, ahora trabajamos en otros entornos con otras herramientas y ciertamente esas herramientas van por encima, pero hay que dar a nuestro personal, a nuestros servidores judiciales, todos los elementos para esa evaluación del contenido digital. Luego la gestión de datos, toda la información y el contenido digital. Luego hay otra serie de competencias que es las que se hablan de comunicación y colaboración, ¿no? Cómo interactuar a través de las tecnologías digitales, comprender los medios de comunicación digital, compartir a través de tecnologías digitales, participar en la ciudadanía a través de la tecnología digital. En ese ámbito hay muchas cuestiones que nos serán propias. Piensen que a través de la inteligencia artificial no hay que olvidar la protección del derecho de acceso a la justicia. Y eso supondrá crear puestos, servidores, kioscos, ubicaciones de acceso a la justicia para aquellas personas que por sus capacidades, por su formación, sean analfabetos digitales o no tengan los recursos para el acceso digital, para evitar que haya pues una mayor brecha digital entre la población. Habrá que formar en esos recursos, habrá que formar en cómo se interactúa ahí, habrá que formar a todo ese personal que trabaje en ese ámbito. Es muy importante ese ámbito. También la colaboración a través de las tecnologías digitales para la co-construcción y co-creación de recursos y conocimientos es fundamental. Y es fundamental saber en qué entornos y de qué forma se puede trabajar en esos procesos colaborativos. También las normas conductuales y los conocimientos técnicos que se utilizan en los entornos digitales. Luego un tema muy importante, la gestión de la identidad digital, cómo se tiene una identidad digital y cómo se puede proteger esa reputación, cómo se puede manejar esa identidad a través de herramientas, entornos y servicios digitales. Esto es algo muy importante porque a ninguno de nosotros nos enseñaron a cómo manejar nuestro Facebook o a cómo manejar nuestro Instagram o nuestro Twitter. Y si uno analiza, hay múltiples problemas en todos los poderes judiciales por un mal uso, una mala gestión de las redes sociales. Pero es que, aparte de eso, pasada esa gestión de las redes sociales, surgió y llegó a nuestro sistema judicial en la llamada firma digital. Y la firma digital en muchos sistemas ha supuesto un gran shock emocional por esa brecha digital que existe también en el seno de los poderes judiciales, el no saber cómo se gestiona esa identidad digital, a través de qué medio, cómo se puede firmar digitalmente una resolución, qué garantías o qué seguridad tiene que tener esa resolución. Y todavía encontramos ejemplos de compañeros, colegas que tienen una identidad digital, que tienen un certificado digital y tienen que tener una clave y le ponen de clave 00000 y no solo eso, que lo ponen en la computadora, en la esquina, para que cualquiera pueda saber, para que no se le olvide que su código y su clave es esa. O sea, el mundo digital exige otros recursos, aparecerá la utilización de la huella digital vinculada a esa identidad digital, el reconocimiento facial que ya se está utilizando en algunos centros, o el iris, como elementos que acreditan esa identidad digital. Hay que generar también competencias en el desarrollo de contenidos digitales, en la integración y reelaboración de contenidos digitales,
en cómo se manejan los derechos de autor y las licencias de datos y de información y contenidos digitales, que es importante, cómo se manejan esos derechos de autor. Luego la planificación y la programación de sistemas informáticos para resolver un determinado problema. Eso es muy importante. Estamos asistiendo a experiencias muy puntuales de jueces o juezas que conocen herramientas digitales y que dado que sus poderes judiciales no avanzan o no tienen una estrategia, se incorporan a plataformas, por ejemplo, como Amazon en su versión de apoyo a estos contenidos, a la elaboración de contenidos digitales y hacen una pequeña aplicación, pues, por ejemplo, para refundir condenas en el ámbito penal. Claro, esto puede generar riesgos, puede generar una fuga de datos, puede generar una falta de control, puede generar muchos elementos que hay que trabajar en esa formación. En este sentido, la seguridad, la protección de dispositivos, protección de datos personales, que es muy importante. Es muy importante porque ya les vengo a repetir que somos analfabetos digitales y creemos que protegemos nuestros dispositivos, nuestros contenidos y no los protegemos. Yo siempre cuento con un cierto sonrojo una experiencia que ocurrió aquí en España, cuando nos dieron un correo institucional a cada uno de los jueces españoles. Muchos magistrados de grandes tribunales, no omitiré el nombre, esos correos los tenían con una contraseña que era 1234. Y claro, trabajaban con esos correos y hubo acceso a borradores de sentencias y a resoluciones que no se habían notificado por acceder a ese correo desde fuera, vulnerando pues porque las normas mínimas de seguridad porque no se había puesto una clave sólida. De nada sirve que un poder judicial trabaje en la protección de su sistema digital y todo su sistema de seguridad y sus miembros no tengan esa formación y no tengan la cautela de poner contraseñas que sean mucho más difíciles de descubrir y de identificar, ¿no? Esto ahora no pasa porque la mayoría de las contraseñas te piden 14 dígitos, cuatro numéricos, un carácter que no sea numérico, y mayúsculas y minúsculas. Y supongo que habrán tenido la experiencia. También hay que trabajar en competencias tales como la protección de la salud y el bienestar, porque las máquinas, el estar ante una pantalla, va a generar otros temas de salud, la protección del uso del medio ambiente, la solución de problemas técnicos, la identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, saber utilizar las tecnologías digitales creativamente, la identificación de la brecha de competencia digital. Voy rápido con esas competencias. Pero sin duda, por entrar en la última parte, porque no me queda mucho tiempo, yo creo que hay que reflexionar. Hay un mundo nuevo y hay que reflexionar en el ámbito de la formación, con este nuevo mundo digital que nos viene, que estamos aprendiendo y que hemos ido descubriendo en estos años. Yo creo que una de las cosas más importantes es que frente a una situación compleja como es el trabajar con inteligencia artificial, hay que trabajar en equipo. Y hay que trabajar en equipo y hacer planificaciones en equipo. Y cuando digo en equipo, hay que vincular a distintos miembros de los distintos estamentos para trabajar en esa transformación. Que todos participen en ella, que todos sean protagonistas de ella, que todos aporten desde su posición cuáles son sus problemas, límites y necesidades y que el producto pueda ser de todos. Porque a veces, si no, estamos ante un fracaso. Luego, en el ámbito profesional, formativo, también hemos aprendido que para aprender algo es preciso verle un sentido y entender cómo se aprende. Es decir, si vamos a cambiar, si vamos a intentar transformar nuestros sistemas de formación con las herramientas de inteligencia artificial, hay que trabajar y modelar nuestra formación a ese sentido de cómo se aprende, para qué se aprende y qué utilidad le va a dar a una persona una determinada formación, qué se persigue, qué objetivos. Tenemos que trabajar más en detallar el por qué se hace la formación, en detallar para qué la hacemos, en detallar lo que pretendemos y en concretar lo que queremos hacer, para que todo el mundo lo conozca y no sea una formación de tipo pasivo. ¿Y cómo cambiamos eso? Pues tenemos que centrar, es curioso, ¿eh? Fíjense,
estamos hablando de la introducción de la inteligencia artificial, de las máquinas, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo en un modelo de formación y un modelo de trabajo centrado en el desarrollo de la persona, centrado en el desarrollo de los que integran el Poder Judicial y centrado en el desarrollo de los usuarios de ese Poder Judicial. Y para eso, bueno, en el enseñar y el aprender la inteligencia artificial ha traído un cambio profundo en las modalidades de formación, optando cada vez más por formación de tipo práctico, del método del caso, las metodologías. Las herramientas de inteligencia artificial también te permiten adecuar el ritmo de aprendizaje a la persona que va a recibir esa formación. Tiene que cambiar el rol del estudiante, el rol del participante de los cursos, tiene que cambiar el rol del profesor, tiene que evaluarse, tiene que darse una sincronía y una sincronía y tiene que utilizarse la tecnología. Para eso el cambio es profundo en la institución educativa. Hay que cambiar los equipos con los que trabajamos. Si vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial en nuestros poderes judiciales, esas herramientas tienen que estar en nuestras escuelas y tienen que estar para ser utilizadas por los que vamos a formar en los espacios, en la estructura, en los sistemas, en la cultura de aprendizaje, en los procesos, en los ambientes y en la gobernanza. Y luego, una cosa que les decía al principio, no se puede hacer todo de golpe, no podemos volar, vamos a ir corriendo, vamos a ir haciendo, pero al final se aprende haciendo, solo se aprende haciendo. No podemos entender que nuestros miembros de los poderes judiciales vayan a aprender escuchando. Aprenderán haciendo, utilizando la herramienta. Se avanza reflexionando sobre cuáles son las ventajas, los inconvenientes y prototipando, es decir, desarrollando una evolución mayor de esas herramientas. Y por último, me gustaría centrar estos últimos minutos en dar una visión un poco más de 360 grados de lo que serían unas competencias más lógicas al hilo de lo que decía en cuanto a la formación judicial. Y esas competencias tendrían que estar en el ámbito de cuáles son los derechos y deberes digitales de toda persona, cómo se trabaja en un entorno de justicia digital en un determinado país, qué herramientas e instrumentos hay, el tema de la accesibilidad y atención a la ciudadanía y cómo se transforma digitalmente nuestro poder judicial, la gestión del cambio, la seguridad y la sostenibilidad. Estas son las competencias que al final se han determinado aquí en España necesarias para su desarrollo, que se han trabajado en la Red Europea de Formación Judicial, que dimanan de la normativa en la Unión Europea para la formación judicial y que son fundamentales de desarrollar. Y para eso el pico sería saber cuáles son esos derechos y deberes, saber conocer cuáles son las cartas de derechos digitales, cómo se aplica esa carta de derechos judiciales, analizar claramente cuál es el comportamiento ético en entornos digitales y el comportamiento jurídicamente responsable, saber mucho de datos, datos personales, privacidad y protección, del alcance de los derechos de la propiedad intelectual, para luego también pasar a ese entorno de justicia digital. El entorno de justicia digital nos va a traer algo a lo que nos acostumbró la pandemia y que en muchos países cuesta. Cuando digo muchos países también cuesta en España y a veces aquí bastante. Es el trabajo deslocalizado. El trabajo en online, trabajo en remoto, cómo se hace ese trabajo deslocalizado, cómo se es productivo el trabajo deslocalizado, todo lo que se refiere a identificación, autenticación y firma electrónica. Tengamos en cuenta que si vamos a trabajar con herramientas digitales, no vamos a ver a las personas, no vamos a tener sus documentos. Habrá que trabajar con qué herramientas me validan a mí la identidad de esa persona. El expediente judicial electrónico, que ya es algo más que la simple copia o digitalización de los expedientes. La gestión de la información y el tratamiento y la tramitación orientada al dato, eso es fundamental y clave para cualquier poder judicial. Cómo se gestiona la información, qué datos son importantes y cómo se introducen esos datos para que tengan la relevancia final que pretendemos. La resolución de problemas. Luego, como les decía, el acceso igualitario e inclusivo a la justicia, porque es muy importante en un entorno digital, los puntos digitales de acceso, cómo se sensibiliza, se informa, se atiende a la ciudadanía, la inmediación digital y los servicios en línea, la creación y edición de contenidos digitales. Y luego, como en todo cambio, hay que trabajar la gestión del cambio, el autoconocimiento, el aprendizaje, la mejora continua,
la evaluación de necesidades constantes y respuestas tecnológicas, la robotización de algunos trámites aplicados a la justicia y la colaboración institucional, porque en esto no podemos ir por libre. Y por último, la seguridad y protección de los sistemas y dispositivos, la confidencialidad de la información, la gestión y notificación de incidentes de seguridad y todo el tema de seguridad y salud y el uso sostenible de las TIC. Esto es lo que hay que desarrollar. Pero voy a terminar un poco con esperanza y yo creo que tiene que ser el mensaje ante un choque entre la inteligencia artificial que llega a nuestro sistema y lo que estábamos haciendo. Necesitamos personas, necesitamos jueces que tengan, que respondan a esta fórmula. Esta fórmula es de un coach que se llama Víctor Cooper, que dicen que el valor de una persona, de un servidor judicial, de un juez, así lo digo yo, viene compuesto por la C de conocimientos. Necesitamos conocimientos, que conozcan, que sepan del derecho. Pero esto era muy importante antiguamente, esto era muy importante en el siglo XX. Luego pasamos a la H de habilidades, que empezó a ser muy importante también. Los conocimientos y las habilidades suman, pero en el siglo XXI y con la inteligencia artificial lo importante es la A, es la actitud. Es la actitud de transformación, la actitud de que tengo más de 50 años, pero estoy en actitud de transformación y de mejorar mi poder judicial y dejar un poder judicial mejor a los demás. Decía Lluís Soldevila que es la actitud y no la aptitud la que determina tu altitud. Es fundamental esa actitud. Y termino con esta frase de Fernando Pessoa para ajustarme a los 40 minutos que me habían dado. Dice Fernando Pessoa, el literato portugués, que llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Queridas amigas, queridos amigos, estamos en ese momento de la travesía. Cada uno, cada una desde nuestra posición estamos en esa travesía. La inteligencia artificial está ahí, ya está dentro de nuestro sistema y tenemos que salir de esas ropas usadas y de esas costumbres que teníamos. No es fácil porque el Poder Judicial no es rápido para la gestión de los cambios. Siempre andamos con la ponderación de los derechos y la vulneración de derechos, pero hay que ponerse en marcha y hay que ponerse en marcha en esa transformación. Y esa transformación, y termino aquí, debe venir unida de la formación, debe ir de la mano y creo que en un día como hoy que se celebra el 60 aniversario de esa formación judicial es muy importante eso. Muchísimas gracias por su atención, ha sido un auténtico placer estar con ustedes hoy y muchas felicidades y a seguir transformando y mejorando el Poder Judicial de Costa Rica como está ahora. Un fuerte abrazo y quedo a su disposición.